Muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy Charly Fernández. Hace unos meses señalamos en esta columna, y perdón la autorreferencia, que la agresión en el discurso de la política le abría la puerta a la violencia. No quiero decir que esta sea la única causa que hayan aparecido brotes de violencia en la Argentina en estos últimos días. Pero siempre esa agresión, esa agresividad es la antesala. En estos días han pasado cosas muy fuertes. Hubo un ataque a la casa de Chubut, la destrozaron, justo en medio de la confrontación entre el gobierno, los mapuches, la desaparición de Santiago Maldonado. Después hubo una marcha en el Congreso donde sí hubo violencia, hubieron bombas molotov, de vuelta por el tema de la desaparición de este muchacho. Apareció un sobrebomba en Indra antes de las elecciones, de lo cual se sabe muy poco, sospechosamente muy poco. Después hubo un ataque a un edificio de suboficiales en la Gendarmería de Córdoba, aparentemente relacionado también con las cuestiones en el sur. Últimamente, el jueves, la agresión llegó a las puertas del Ministerio de Seguridad de La Plata, incendiaron 2 autos, apedrearon las ventanas de lo que es el despacho del segundo hombre poderoso de la provincia, Federico Salvay. Y después, en las últimas horas, un extrañísimo episodio en el Juzgado Federal de Lomas, donde dejaron abandonado un auto gritando hay una bomba, se fueron. Ese edificio lo custodia la Gendarmería también, no sé si tiene que ver o no, pero es un dato para traer a colación. Hicieron detonar las puertas del auto y no resultó nada más que una falsa alarma. Menos mal, menos mal. ¿Cuál es la razón de la aparición de estos signos de violencia? Uno podría decir, bueno, la tensión electoral, en la Argentina siempre estas cosas han pasado. ¿Siempre han pasado? ¿Por qué pasan ahora? ¿Por el clima electoral o algo más? Uno no puede desprender este clima de violencia, y no digo que sea lo mismo que lo que pasa en el mundo, pero no lo puede desprender de la violencia que hay en el mundo. Uno supone que esa violencia del mundo no es la que pasa en la Argentina. Por eso hay que preguntarse qué la origina. El clima preelectoral, el conflicto con los mapuches, alguna mano negra. Y otra pregunta, ¿cuál es la reacción de la política ante esto? ¿Se preocupa la política por esto? Mire, la verdad que excepto un documento que el Frente Renovador iba a sacar, o estaba por sacar, o sacó, preocupado por esta violencia, no he visto en la dirigencia política preocupación por este tema. Ni el oficialismo, no hablo del gobierno, que obviamente sí está preocupado, pero ni el PRO, ni Cambiemos, ni el radicalismo, es como si estas cosas no pasaran o no tuvieran importancia, y la verdad tienen mucha importancia. Tienen mucha importancia. Somos un país que ha sufrido horrores la violencia, con miles de muertos y desaparecidos, heridas que no se han podido zanjar, y ahora aparecen estas actitudes violentas. ¿Está preocupado el gobierno? Está preocupado el gobierno. Escuchemos, si no, a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, señor director.
Es preocupante que hayamos tenido 10 episodios en un mes de violencia. Eso es algo que tenemos que analizar y que tenemos que frenar y que no podemos permitir. Pero hay más de 10 episodios de violencia con bombas molotovs, con elementos que no son los que normalmente lleva a alguien a una movilización, sino que va adrede con una molotov, como va adrede a poner un elemento explosivo. Hasta ahí esta primera referencia de Patricia Bullrich. También le preguntaron por qué cree usted que se están generando estos hechos de violencia y contestó, señor director, lo siguiente. Hay una situación que nosotros como gobierno tenemos que llamar a todos los sectores políticos de la Argentina y pararlo porque, digamos, o se aísla a aquellos que realmente están en esta acción violenta y se separa a todos los que vivimos en un mundo democrático, o si no, algunos lo miran con cierta, digamos, alegría que estas cosas pasen. Bueno, eso a nosotros realmente nos preocupa y nos ocupa. ¿Ha habido una convocatoria de Patricia Bullrich a los partidos políticos? ¿Los partidos políticos se han autoconvocado? ¿Miran desde el balcón? ¿Es solo una preocupación del gobierno? El gobierno tiene una preocupación primordial, pero esto nos afecta a todos. Fue escandaloso que pudieran quemar 2 autos frente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Escandaloso. La gobernadora echó al director de investigaciones criminales de la policía, el comisario Puente, porque estas cosas la verdad no pueden pasar y no le pueden pasar en la puerta a la casa de Ritondo, el ministro de Seguridad. Fue Ritondo el que habló sobre los atacantes a su ministerio. A ver qué dice, señor director. Hacen de la violencia un culto, dijo, referido a los hechos en La Plata, sobre el cual se manejan 2 hipótesis, lo dijo el propio ministro. Una, las mafias policiales, las manos desocupadas, la gente echada. 2, ese día hubo una marcha reclamando por la aparición de Santiago Maldonado en La Plata y, según el ministro, un desgaje de esa marcha pudo haber ocasionado los actos de violencia. La preocupación del gobierno lo refleja La Nación en su tapa, que dice lo siguiente. Inquietud en el gobierno por el aumento de ataques violentos. Esto está pasando en estos días. Y hablando de lo que está pasando, la pregunta acuciante hoy es qué pasa con Santiago Maldonado, el chico que desapareció en el sur, en medio de lo que algunos sectores dicen es un conflicto entre la gendarmería y los mapuches. Patricia Bullrich, en su afán de desmentir la responsabilidad de la gendarmería en esto, dijo lo siguiente. Pensar que acá no hay 2 bandos para buscar a Maldonado. Es decir, el gobierno nacional, el gobierno provincial, los jueces y los organismos de derechos humanos tenemos que estar todos del mismo lado. Esto me parece que es lo que genera este clima de violencia. Ahora, realmente el objetivo es querer involucrarnos, querer poner al gobierno en el lugar de ser cómplice de una situación. Esto lo dijo la ministra, que ayer en un programa de televisión dijo, no somos el 76 para resolver todo esto con la violencia. No somos el 76 para resolver todo esto con la violencia. Ahora, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hubo un reportaje de La Nación al padre de Santiago Maldonado que, según Cristina Fernández, la conmovió y que vamos a mostrar ahora. Enrique Maldonado, ¿dónde está mi hijo? Solo queremos que aparezca. El tema de la desaparición de Santiago Maldonado ha ido cobrando envergadura tanto interna como externamente. Ya hay diarios europeos dedicándose a este tema. Internamente, las organizaciones de derechos humanos
han confrontado muy fuertemente con el gobierno, en especial con Patricia Bullrich, porque siguen insistiendo en una eventual responsabilidad de la Gendarmería y como tal, por ejemplo, Pérez Esquivel hoy pidió la renuncia de Patricia Bullrich. Esto ha tenido como prólogo o como antesala una fuerte y tensa reunión entre las organizaciones de derechos humanos, con Patricia Bullrich, con Garabano, ministro de Justicia, y Claudio Abreu, secretario de Derechos Humanos, que terminó espantosamente mal. No solo no hubo acuerdo, Garabano en un momento se levantó porque entendió que la reunión no pasaba nada y Estela de Carlotto calificó como una reunión que no sirvió para nada. Señor director, pongamos el audio. Fue una reunión bastante larga, casi 2 horas, y realmente salimos de allí casi peor que como entramos, porque esta señora, que yo la pongo a ella en primer plano, la señora ministra de Seguridad, con negativas permanentes sobre nuestras propuestas, nuestras preguntas, nuestras historias, diciendo que no eran así, que eran otras, y despegando completamente a la Gendarmería del secuestro de este joven. Hasta aquí la señora Estela de Carlotto. Lo notable es que el gobierno pensaba exactamente lo mismo, que la reunión no sirvió para nada, lo dijo Claudio Abreu, secretario de Derechos Humanos. A ver. Yo nos dejó a todos con un sabor muy amargo porque no pudo ser un diálogo. En esta problemática no puede haber 2 bandas en Argentina, donde estamos viviendo una etapa de plena democracia, con un gobierno enteramente democrático y respetuoso de los derechos humanos, y no puede haber 2 bandos. Terminó la reunión donde nos exigía que nosotros sabíamos dónde estaba Maldonado y que no decíamos la verdad. Hasta ahí la posición del gobierno. Miren, la verdad que es lamentable la desaparición de Santiago Maldonado. Y uno ruega que aparezca y aparezca con vida. Que se sepa algo de Santiago Maldonado, pero también es lamentable que la política tienda a jugar con este dramático caso. Esto es responsabilidad de todos, más del gobierno, pero también de la política. Y el objetivo es que aparezca o que se sepa de Santiago Maldonado. Decía que Cristina Fernández de Kirchner se vio acongojada después de leer el reportaje, una actitud poco frecuente en la expresidente, que ahora reconoce que tal vez durante su gestión habló demasiado por cadena nacional y en forma un poco autoritaria y que no lo tendría que haber hecho. Cristina Fernández sigue sacándose peso de encima, se lo sacó a Moreno, a Vudú, a Delía, a La Cámpora, dejó de hablar, hizo hablar a Ciudadanos, se consideró víctima de un fraude, etcétera, etcétera. Y no dice nada de su situación judicial, ni dice ya que es una perseguida política. Ni dice ya que es una perseguida política. La han convocado a una nueva indagatoria. Es la tercera. De esta forma, Cristina Fernández de Kirchner, según la justicia, aparece implicada en un modo delincuencial de otorgar la obra pública, en haber cobrado retornos de la obra pública y en haber lavado el dinero que recibió de los retornos de la obra pública. Círculo completo. Y aparte la pueden llegar a indagar sobre el tema de traición a la patria. ¿Ustedes se acuerdan el tratado con Irán? Yo lo voy a resolver. En realidad quería favorecer a los iraníes que aparecían implicados en el atentado contra la AMIA. Todo un desastre. Lo de Nisman. ¿Se acuerda de la manera que confrontaban el gobierno con un muerto, diciendo que era fiestero, entre comillas, etcétera, etcétera? Y querían ignorar una denuncia que un fiscal de la República había hecho sobre una eventual influencia de Cristina Kirchner y Timerman en la búsqueda de favorecer a los iraníes acusados del atentado.
Cristina Fernández de Kirchner ha vuelto a la campaña electoral. Ha vuelto a reunirse con los intendentes que le son favorables. Cristina Fernández de Kirchner, que fue la presidenta que sacó 54% de los votos. Y me acuerdo que fue Randazzo el que anunció el 54%, que tuvo todo el poder en la Argentina y lo manejó de forma autoritaria. Ya no es ni una dirigente de la provincia de Buenos Aires, parece una dirigente solo de la tercera sección electoral, con eje en La Matanza. Muy probablemente en 2 o 3 días se conozca el resultado del conteo definitivo en la provincia. Va a ganar Cristina Kirchner, de hecho lo reconoció el propio gobierno, que no soy, como saben que van a ganar o que va a ganar Cristina, pero dicen también que la diferencia no va a llegar al punto. Pero la expresidente va a explotar ese punto de ventaja, como alguna vez trató de explicar que Kirchner no había perdido con De Narváez porque el peronismo había ganado a nivel nacional, y va a tratar de llevar adelante todas las denuncias de fraude posible, como ya algunos de sus militantes periodistas están haciendo por televisión. Y el gobierno no va a poder decir que fue un empate técnico, porque en un recuento de votos no hay empate. O gana uno o gana otro. Y va a ganar Cristina Fernández de Kirchner, aunque el oficialismo sigue diciendo que octubre va a ser para ellos. Vamos a hablar de este y otros temas con Alejandro Caterberg, él es encuestador, analista, director de Poliarquía. Las PASO ya fueron, ya empezó la carrera para octubre, habrá voto útil. ¿Sigue la paridad en Buenos Aires? ¿Va a llegar el gobierno a 40 puntos de voto a nivel nacional? Pero no nos olvidamos de la economía, y tenemos acá un amigo, un especialista, un economista, Dante Sica. Más aumentos de tarifas, ya lo anunciaron, y la inflación se pasó de los brotes verdes al crecimiento. Hace falta 15.000 pesos para no ser pobre. El 18 va a ser un año de prosperidad o de ajuste. Y tengo el gusto hoy que me acompañe un colega muy querido, Ezequiel Spillman.